Bueno, bienvenidos al Tribunal Cristiano. Siempre es una bendición compartir con ustedes a través de los medios de comunicación, como lo es el canal 58 y 348 en Liberty. La señal del 58 está fuerte por aire, ¿verdad? Muchas personas cada día nos pueden ver. Y gracias por los que nos siguen en las redes sociales, como el canal de YouTube de Apóstol Ricky Rosado. Ahí puede verlo. Y en el Tribunal Cristiano TV, ahí en Facebook. Ahí están todos los programas que hemos hecho. Y me puede seguir también en Twitter como Apóstol Ricky. Gracias por su sintonía. El padre Carlos Pérez estaba en un viaje, no sé dónde, porque hacía ya varios programas que no estaba, pero el tribunal lo excusó y ya se reitera a sus labores de asesor del Tribunal Cristiano. Amicus curiae, ¿cómo se dice en italiano? Amicus curiae. Amicus curiae, son expresiones universales. Qué bueno que estamos aquí en esta oportunidad en el Tribunal Cristiano para discutir tantos temas que nos conciernen a nosotros como creyentes y poder emitir nuestro juicio valorativo como creyentes. Así que es un momento de gran felicidad. Padre, tema obligado. Pero antes de entrar de lleno al tema obligado, un preámbulo. ¿Qué dejamos de hacer como sociedad, como iglesia, para que nos esté arropando en nuestros líderes políticos, y no solamente en nuestros líderes políticos, en la sociedad puertorriqueña? Porque se da en la empresa privada, lo que pasa es que la prensa lo cubre muy poco y por eso no nos enteramos del todo. ¿Por qué no decir que ha pasado también en el ámbito de fe, en el ámbito de estructuras eclesiales? Ha existido toda la vida el tema de la corrupción, pero ¿por qué en Puerto Rico, que era un tema que estaba bastante controlado en los años 60 o 70, o sería que la prensa no le daba la cobertura que le da ahora, o con tantos medios que hay, o no habían leyes suficientes para criminalizar lo que se hacía comúnmente, y ahora tenemos montones de leyes que hacen tan visible la situación que por eso puede el gobierno con su aparato legal, y cuando digo gobierno, entiéndase federal, estatal, municipal o lo que tú quieras llamarle gobierno, que puede entonces ejecutar con mayor precisión. ¿Qué dejamos de hacer? ¿O es dejamos de hacer o es que hemos hecho tanto que ahora es tan fácil que alguien quede al descubierto? Yo creo que evidentemente la corrupción es parte congénita de nuestra naturaleza humana, en la cual siempre hay una tendencia, ¿verdad?, espontánea, que en vez de llevarnos, de sacar lo más noble del corazón humano, tiende precisamente a deshumanizarnos. Yo no creo que la corrupción anteriormente, década del 60, 70, yo no creo que estaba tan instalada en la cultura puertorriqueña, porque había, sin duda, era una sociedad de una sensibilidad de valores y de patrimonio de patria, por decir así, de valores morales y de sensibilidad. Sin duda no había, déjeme bajar un poquito. Así, por favor. Sí. No había lo que podríamos llamar tantas leyes que pudieran poner al descubierto la corrupción de manera específica, ni tampoco había, por decir así, una prensa y unos medios que pudieran fiscalizar de manera efectiva la corrupción que pudiese haber a nivel de las entidades públicas. Y yo creo que todo eso hacía de alguna manera que la corrupción no era el tema más importante de los debates públicos. Habían otros temas que angustiaban la conciencia de puertorriqueños, ¿verdad? La pobreza, la alternancia o no del poder, la unión con los Estados Unidos o no. Por lo tanto, ese era qué tipo de unión debíamos tener
Yo creo que esos eran los temas que angustiaban la conciencia del puertorriqueño, pero no podríamos decir de ninguna manera corrupción como hemos visto ahora. Hay un colapso. Se ha colapsado el modo que hemos entendido la democracia en Puerto Rico en los últimos 70 años. La cultura 2024 es un Puerto Rico que no sabemos cuál va a ser la nueva configuración jurídica. Y eso es realmente angustioso. Hemos destruido con la corrupción la estructura de los partidos y el sentido del servicio público. Y lo que viene con corrupción puede ser problemático. Pero la cultura del respeto a las instituciones, del compromiso moral, del compromiso de la palabra, de hacer las cosas conforme al decreto bíblico, al decálogo, a los valores. Como sociedad se ha ido liberando tanto que ya la gente ha ido liberándose tanto que no ve que esté haciendo algo que es contrario a la moral, contrario a la ética, contrario a los valores. Es que yo creo, pastor, que se ha ido atrofiando la capacidad, la sensibilidad moral de la cultura puertorriqueña. Doy un ejemplo bíblico para que entiendan la inquietud que quiero presentar. Cuando Jesús se enfrenta a los fariseos y saduceos y maestros de la ley sobre el tema de la indisolubilidad del matrimonio, el matrimonio es para siempre. Ellos le hicieron este planteamiento, aparece en el Evangelio, ¿verdad? Le dijeron, pero es que la ley de Moisés nos permite dar el libelo de repudio, el divorcio. ¿Tú qué dices? Y Jesús le dice una cosa bien importante que nosotros podemos aplicar a cualquier otra situación de cultura social. Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, os permitió Moisés el libelo de repudio. Es decir, hay sociedades como la judía con respecto a la indisolubilidad del matrimonio que se endurecen, ya no son capaces de percibir el valor. Y por lo tanto, evidentemente el cristianismo abría un nuevo camino, un camino que él mismo dijo en el principio no fue así. Es decir, hay un proyecto original de Dios, pero la dureza de la cultura judía hacía imposible que se pudiera vivir el valor de la indisolubilidad del matrimonio. Yo creo que nos encontramos en una situación cultural del país en la que tenemos una nueva dureza de corazón. Ya no somos capaces de percibir la gravedad de una frase que decía el jíbaro puertorriqueño. Es mejor ser decente que rico. Ya eso, en muchos de los que han caído en las garras de la corrupción, eso de ser decente, eso es inmaterial. Aquí hay que sacar chavo. Por eso te digo, porque la misma sociedad ha vendido ese concepto de vida y se ha vuelto una hipocresía social. Por un lado, como sociedad criticamos esa falta de valores, pero por otro lado promovemos ese materialismo sin freno, ese consumismo, wow, que no importa lo que yo tenga que hacer por conseguir tener esto, el estatus social, el deleite, el placer, que cuando tú lo haces con el esfuerzo y bajo moderación, pues no hay problema, pero hoy en día se te mide a ti el grado de éxito o se te mide a ti como persona aceptable en sociedad por el carro que tú tengas, por las ropas de marca o moda que tú vistas, por el acceso al poder que tú tengas. Y eso la sociedad te lo ha ido vendiendo. El capitalismo en cierta manera ha vendido eso. Claro, el capitalismo salvaje que no es capaz de vincularse con los valores morales para que sea un desarrollo económico digno del hombre. Es que qué difícil se nos hace entender que es mejor ser decente que rico. Eso, que parece un juego de palabras, manifiesta toda una sensibilidad moral. Los que han caído no han caído en la corrupción porque le arrancan la cabeza
a sus adversarios políticos o porque cometen fechorías, etcétera. No, es porque quieren tener chavo. Pero te pregunto, ¿se puede ser rico y decente? Pues claro, pero cuando tú tienes que elegir, como les pasa a ellos, en los momentos en que se acerca un empresario para hacerle una propuesta deshonesta, y cuando se debe activar la conciencia moral, en la cual uno diga es mejor ser decente que rico, se ha endurecido el corazón de nuestra cultura puertorriqueña. O sea, no importa lo que yo tenga que hacer, si yo puedo alcanzar el éxito económico, no importa quién yo me llevo por el medio. Pero lo que pasa es que esta sociedad está premiando a ese contratista en su intento de hacerse más rico, y entonces va y seduce al político, y el político casi siempre queda pillado, y el contratista sale por la puerta ancha. Bueno, de las ocasiones. Eso es algo que el sistema penal puertorriqueño y federal tiene que hacer una especie de análisis estratégico, porque a veces lo hacen para sacar los corruptos de las esferas de poder, pero a la vez pero se queda el contratista, pero se queda el mensaje en el contratista y a lo mejor ese no repite por ahora. Es más, mira, yo conozco un caso que de hecho se declaró culpable esta semana en el caso de Kelleher, y una bella persona, se llama el ingeniero Ariel Gutiérrez. Y Ariel Gutiérrez tuvo hace unos años, yo te diría como hace 15 o 20 años, una situación de corrupción, y cumplió años de cárcel. Por eso sale bajo palabra y va limpiando su récord, y ahora es el que habla con Kelleher para el pedacito de tierra que hacía falta ahí en Ciudadela para cuadrar la calle. De hecho, que si tú pasas por allí, padre, la calle quedó preciosa y la escuela siguió funcionando, pero hubo un acto en la forma que se hicieron los acercamientos, pues también se acabó de declarar culpable, o sea que reincidió como contratista en el ofrecimiento, y hay muchos más. O sea que esto es una práctica social que está en el ámbito público y en el ámbito privado. Decir que los políticos son corruptos me parece que no es la manera correcta como sociedad de enfrentar el problema. Yo creo que la corrupción está en muchos niveles, en muchos lugares, y creo que hay gente que está actuando en ámbito corrupto y a veces desconociendo que lo que está haciendo es corrupción. Y la gente me dirá, pero ¿cómo? Bueno, es que hay tantas leyes que tú te pones a pensar ahora mismo. Vamos a analizar el casito de ahora de estos super PAC. Los super PAC, que son organismos que se levantan en tiempo casi siempre de política, que hay unas leyes federales, fíjate que eso es federal, que les permite que eso ocurra. Y hay jurisprudencia sobre ese asunto, por eso han prevalecido. Pero no es un mecanismo que todo el mundo sabe dominarlo, porque en la cultura puertorriqueña es como bastante nuevo, tiene sus años, pero no eran bien conocidos. Oye, ese no es dinero público, ese no es dinero del fisco, eso no es dinero del pueblo en términos públicos. Estos son personas que muchos de ellos son acaudalados, que dan cantidad de dinero, y ahí no hay límite, ahí no hay los famosos $2,600, que es lo más que tú puedes aportar en una campaña política. Tú vas a aportar, bueno, hubo gente que aportó $100,000 y $200,000. Y eso queda en el PAC registrado. Claro. Oye, solamente hay 3 PACs que están siendo cuestionados, que fueron cuestionados. El PAC de Victoria Ciudadana, ¿verdad? Que no es, como es obvio. No, ese no está siendo cuestionado. Sí, pero fue cuestionado. Fue cuestionado porque había una unión obrera que recibía, ¿verdad?, las cuotas de empleados municipales, y por lo tanto se vio siempre como curioso, aunque era dentro del marco de la legalidad, pero se cuestionó. Bueno, incluso se hizo cuestionó y no se procesó. Porque se cuestionó, no se procesó porque no había ilegalidad.
Bueno, padre. Así. Padre. El que dirigía ese PAC luego fundó el partido Victoria Ciudadana. El que dirigía ese PAC era uno de los miembros fundadores, pero que no pertenecía. Más que del PAC, pastor, de la Unión Obrera. Mira, y ese sí que fueron casi $700,000. Pero era legal. Se ha empezado a cuestionar sin presentar ninguna prueba. ¿Y por qué estos son ilegales? Apoyó a Charlie. ¿Y por qué estos son ilegales? ¿Ah? ¿Y por qué estos son ilegales? Yo no digo que son ilegales. No. Oye, pero se están declarando culpables, Carlos. No, pero el PAC que la que se están declarando culpable, que no es sobre el PAC, sino el haber ocultado una información a la agencia federal que fiscaliza este tipo, ¿verdad? Pues de estructura cuasi política, es por haber mentido, no por el PAC. Por eso. Haber mentido el origen, claro. Todavía sí, porque crearon dos fines de lucro. Crearon dos organizaciones sin fines de lucro. Claro, ese es el del señor Fuentes, que supuestamente es el único PAC donde las personas han salido, donde hay una persona que se va a declarar culpable. No, ya se declaró. Bueno, se declaró, pero todavía no sé, no creo que todavía lo ha hecho frente a un magistrado, creo. Mira, pero ahora surgió el PAC de Wanda Vázquez. Wanda PAC, lo que sucedió con Wanda Vázquez no es un problema de PAC, es un problema por parte de uno que aportó a la campaña y que no solo aportó a la campaña, sino que supuestamente fue un pay for play, pero no tiene que ver con un PAC. No tiene que ver con un PAC. Que aportó a la campaña, pero como muy bien dice la gobernadora, lo dijo ayer claramente, esta persona era parte de un comité de unos banqueros que pedían una serie de cosas y tenían unas inquietudes, ¿verdad? En el términos bancarios, pero no fue pay for play porque no hubo ninguna ley, porque además cualquier tipo de cambio en la estructura bancaria tiene que contar con el aval federal. 2, aportó a la campaña, muy bien. Cualquiera puede, eso no es un acto ilegal. Y por lo tanto, esos son los cuestionamientos que están apareciendo. ¿Por qué él se va a declarar culpable? Pues no lo sé. No, ya son dos. Operador. Oíste, ya son dos. Sí. Pero no es un PAC. Sí. Pero ya hoy salió información de que también está en controversia, en alguna manera, el PAC que defendía a Charlie Altieri. Charlie Delgado Altieri. Porque supuestamente son los mismos donantes que están vinculados en los mismos PAC. Pero eso no es dinero público, no es dinero público. No es dinero público, pero sí es contrariar las leyes federales. Sí. Tal vez no legalmente, pero aquí hay una especie de inmoralidad, pastor. O sea, evidentemente, todo esto de la financiación de las campañas por parte de los sectores privados. Bueno, pero que tampoco, padre, es que nosotros como sociedad y como sistema legal obligamos a los partidos. Si le diéramos a cada partido una cantidad de dinero y con eso había que hacer la campaña y que la campaña fuera de 2 meses o 3 meses, yo creo que se resolvía bastante el problema. Lo que pasa es que la jurisprudencia federal es una especie de carimbo que nos inhibe de poder tomar esas decisiones que yo creo que podrían ser consistentes con intentar sanear las aportaciones a las campañas políticas. Porque, o sea, pastor, aquí entre nosotros, vamos a estos 3 PAC de 3 partidos distintos. O sea, una persona da $100,000, otra da 700,000. Estoy hablando de los 3 PAC. Uno da en uno y en otro. ¿Por qué da eso? Simplemente porque cree que es bueno ese candidato, que bueno son las... No, eso es inversionismo político. Pues claro, lo que pasa es que está dentro de un marco de legalidad, pero sigue siendo inversionismo político, que sin duda
Es Eso debe, vergonzoso ver yo creo uniones que obreras, pastor, sí. ver uniones obreras, ver empresarios y empresas privadas estar aportando a campañas. Sin duda, no lo hacen porque quieren adelantar una agenda de país. Lo hacen porque quieren sembrar para poder cosechar. Sí, pero tú dijiste algo que me perdí. Tú dijiste que es una cuestión federal. Sí, hay una decisión del Tribunal Federal que tú no puedes, la primera enmienda prohíbe que si una persona o empresa quiere aportar una campaña política, tú no puedes coartarle ese derecho. Y por eso todas las decisiones, Sí, todas pero las leyes, pero es en los PAC. no en los PACs, en cualquier tipo de otro. Tú puedes controlar, pero tú no puedes prohibir. O sea, las empresas pueden dar, las empresas pueden... Si quieren en Puerto Rico hacer una ley para que se le asigne $1 millón a cada partido y no va a recibir donativos de más nadie, ¿eso no se puede hacer entonces? No se puede hacer porque lo que ellos quieren hacer ahora es que se publique la lista de los donadores. Es lo que quieren hacer. Sí, pero eso no. Bueno, eso ayuda un poco para saber quién es el que está brincando de un lado y otro. Eso tiene 20 formas de cómo manejarse. Bueno, intentaron una que parece que no le está saliendo muy bien. Bueno, aparecen 1000 nombres, Carlos, y cada uno da 100 y 200 pesos y presta el nombre. Fíjate, eso bueno, no. en uno de los casos de uno de los gobernadores, el de Acevedo Vilá, un dentista en Filadelfia, no me acuerdo bien los detalles, y la oficina de él dieron no sé qué cantidad. Claro, el dentista no podía dar esa cantidad solo, pero lo que hizo fue que gente que ni sabía que existía Puerto Rico aportó a la campaña, ¿verdad? Eso era uno de los esquemas. Sí, sí. Que no, ¿Es legal? ¿Ah? ¿Es legal? Es legal, exacto. O sea que yo cojo a 20 personas que no saben. Se vuelve ilegal cuando entrevisten uno de esos 20 y él diga, no, yo no sé de qué está hablándome. Que de hecho, eso fue lo que pasó. Y no prosperó. Y no prosperó. No prosperó. Padre, el 2024, que puede ser que en política falte mucho tiempo, pero en la vida social de los pueblos, pues no falta tanto. Va a ser la próxima elección. Como esto pinta, el tema de la corrupción va a ser un tema, yo creo que cardinal. Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular están compitiendo en este momento a quién le arrestan más o a quién le señalan más. Para mí, pastor, no es que están compitiendo o que el tema de corrupción. El Partido Popular y el PNP están colapsando como estructura de partido. Está colapsando el sistema del bipartidismo y de la alternancia del poder que tuvimos desde el 68. Los dos partidos que nos aportaron esa gran, por decir así, ese gran avance de nuestra democracia, las alternancias de poder, han colapsado los dos. Y yo creo que, sin duda, el único bloque ideológico que no ha sido parte de esa alternancia de poder son los partidos emergentes y sobre todo la izquierda radical, que evidentemente yo lo que creo que este colapso que estamos viendo, pastor, aquí se están cuestionando tanto el gobernador actual, aunque no ha habido ninguna acusación y parece ser que en la acusación original no hay ninguna referencia. Aquí se está acusando a una ex gobernadora que yo personalmente le tengo un profundo cariño y creo en su inocencia si hubiese alguna acusación. Aquí se ha colapsado el Partido Popular, se está cuestionando. Ahí han metido presos del Partido Popular y del PNP. Y ahí parece candidatos a meterlos presos pronto de ambos partidos. Se ha colapsado. Por lo tanto, el refrito o el eslogan o el argumento de que los partidos no son corruptos
como que se está también tambaleando, porque al haber una cantidad de líderes involucrados, señalados o afectados por lo que está pasando a su alrededor, pues yo no sé, que no veían, que no oían, que no sentían, en alguna manera hace que la institución, o lo que llaman por ahí el trademark, la marca, se vea afectada, porque como son tantos, está bien que sea un caso aislado, pero no estamos hablando de un caso aislado, estamos hablando de 2 o 3 que andaban juntos. Y es más, yo creo que hay más que no van a tener el efecto de ser alcanzados, porque a lo mejor son tantos que dijeron, ese déjalo ahí, porque ese no representa mucho aquí en este momento. Y están buscando los protagonistas de la película y no los que hacen el personaje secundario a veces. Y me parece a mí que eso, cuando tú hablas en la calle, hay una molestia. Un sentido de frustración. De frustración. Un sentido de que esto ya es insoportable. O sea, 2 personas, el alcalde de Humacao y el alcalde de Aguabuena, que no tenían ni 2 años en la poltrona. Bueno, el de Humacao, ya el de Aguabuena, este era su segundo cuatrenio. No tenían pastor en este cuatrenio, no tenían ni 2 años. El de Humacao entró en enero y ya había recibido el primer. Recibió uno que es de $15,000. Sí, pero en enero, entrando. Pastor, se colapsó. O sea, tenemos que tomar conciencia que este es el momento en que el 24 va a suponer para Puerto Rico lo que supuso la década, el 1940, con la victoria del Partido Popular, o lo que supuso el 1968 con la victoria del PNP. Fueron 2 momentos claves que cambiaron el rostro institucional de Puerto Rico. Yo no sé lo que va a pasar en el 24. Lo que sí yo sé es que me preocupa un país que cuando está en frustración puede tomar decisiones que tengan consecuencias sobre nuestros derechos fundamentales. Y es mi preocupación. No, yo creo que está entrando. La de poder terminó. Yo no sé si repetirá el 24. Creo que no. Yo creo que ha habido un colapso. ¿Qué es lo que vendrá después? No lo sé. Los partidos principales tienen que comenzar a hacer una introspección para ver cómo van a responder al 24. Porque si no, se los va a comer la bruja. Yo creo, eso decía mi abuela. Se los va a comer la bruja. No sé si ahora lo dicen. Se los va a comer la bruja. Nos va a comer el país. Bueno, decían, se lo va a comer la bruja o se lo va a chupar la bruja. Lo va a chupar la bruja. Y por primera vez la izquierda en Puerto Rico y la izquierda liberal, por primera vez va a tener la oportunidad, ¿verdad? Real, hay una oportunidad real de acceder al poder. Bueno, pero aquí es que los líderes, y no me refiero a líderes políticos, los líderes del pueblo, tienen que llevar ese mensaje de que esta próxima elección del 2024 no se trata nada más de corrupción, se trata de izquierda o derecha. Sí, pero yo no lo digo para meter miedo. Es que la izquierda liberal está en California. Mira, la izquierda liberal yo estoy temblando. Yo estoy temblando. La izquierda es la izquierda de la radicalidad del Partido Demócrata. O sea, es la izquierda que niega la libertad religiosa, como ha pasado en California. Niega el derecho de un niño a la vida desde el primer momento de su concepción. Sí, pero en adición a la niega el derecho fundamental de los padres. Pero en adición a la izquierda, por eso es que yo estoy temblando. En adición a la izquierda de los Estados Unidos, en esa izquierda, que yo creo que es diferente a la nuestra acá. No. Déjame establecer mi pensamiento. Establezcalo, pastor. Para que lo pueda debatir. Aunque sea equivocado, establezcalo. Bueno, de tu punto de vista puede ser equivocado, pero del punto de vista de la audiencia a lo mejor no. Tiene derecho a equivocarse, pastor, no se preocupe. No. Esta izquierda nuestra acá, aparte de la cuestión de los valores,
que tú y yo los defendemos. Esta izquierda acá es una izquierda vinculada al socialismo con características de Venezuela, con características de Nicaragua, con características de Cuba. Y en adición a eso, lo que nos quiere llevar es una independencia. Bueno, la independencia no está vinculada a la izquierda liberal, ¿verdad? Porque yo creo que hay un rostro de independencia distinto que ha demostrado Rodríguez Bebe y ha demostrado, por ejemplo, Víctor García San Inocencio en sus hasta ahí, déjalo ahí, décadas. déjalo hasta ahí, porque ya Víctor García San Inocencia no está en el ámbito político y Rodríguez Bebe, pues... Bueno, y con él, el partido, hay muchos militantes de ese partido político. Pero no sus líderes como María de Lourdes, no, perdóname, no sus líderes como María de Lourdes, como la Rivera Lacén, como el mismo No, porque ellos no son la izquierda liberal. Ese no es el rostro de la independencia que ellos dos proponen. Como tampoco el rostro de la estadidad es Zoela Boy, por supuesto. Ese no es el rostro de la estadidad de Grachal. Como tampoco Luis Raúl es el rostro, Luis Raúl es el rostro de, por decir así, de la el Estado Libre Asociado, sí. Que no es el rostro, por ejemplo, ¿cómo se llama? De Eduardo Batia. O sea, está bien, padre, pero yo, o sea, yo creo que cuando yo hablo de una cosa es izquierda liberal y otra cosa también es izquierda y la derecha. Aquí el puertorriqueño atesora su ciudadanía americana. Aquí el puertorriqueño ha demostrado ya en los últimos referéndums que una mayoría cree en la estadidad. Cuando venga lo de la elección del 2024, va a estar ese pronunciamiento que tú traes del liberalismo versus el conservadurismo. Claro que va a estar. Los valores versus ese estilo de vida social libre que le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero va a estar la ideología política firmes también. Va a haber gente que cuando le hablan de independencia... Usted se concentra en el debate del estatus. Mire, pastor. La izquierda de California, la izquierda del Partido Demócrata, la izquierda que ganó en Chile, la izquierda que está gobernando en Venezuela con toda su radicalidad. La izquierda ¿Y cómo se llama esa izquierda? La izquierda, toda esa gente. ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama esa izquierda? Esa izquierda liberal. No, se llama socialismo. Bueno, llámelo socialismo, pastor. El California. Con vestidos de liberales. No, pastor, permítame. No. La izquierda de Alexandra Ocasio en el Partido Demócrata o de Bernie Sanders o del gobernador Newton en California no se distingue en nada de la izquierda que ha podido acceder al poder en Chile, que ha podido acceder al poder en Perú, que tiene el poder por décadas en Venezuela, que tiene el poder por más de 70 años en Cuba y en Nicaragua. Lo que pasa es, claro, esta izquierda, o sea, tenemos que liberarnos del esquema de que es Fidel detrás. No es Fidel, ya eso, estamos en una izquierda que tiene nuevos métodos y que sin duda es parte ahora del debate norteamericano. Ya no es el debate, ahí están los cubanos. Bueno, porque tenemos a Bernie Sanders. Se están infiltrando. La presidencia de los Estados Unidos. Se están infiltrando. Pero es que yo creo que esto es parte de una cultura que no estamos entendiendo. Bien, pero Bernie Sanders no sacó nada. Eso lo rechazaron. Pastor, bueno, llegó un momento en que lo rechazaron. Ganó todas las primarias, ¿entiendes? Y perdió las últimas. Pues. Pues está bien, pastor, pero mira, cuando las millas cuentan. Está bien, pero sigue en el Senado. Alexandra Ocasio y todo el grupo de izquierda demócrata gana en California. Y lo van a rechazar. ¿Tú sabes cuál es el termómetro para derrotar tu teoría? Viste, te cambió el rostro. No, dígame.
¿Qué derecho a equivocarse, pastor? Las elecciones de medio término. No. Pastor, no. Sin No. duda, porque es que esto es una batalla, pastor. Claro que sí. Pero es una batalla que no termina con medio término. ¿Y tú crees que nada más ahí es por las cuestiones de los valores? Va por las dos áreas, los valores y porque los americanos se van a parar firmes. No, los valores, sin duda. Los problemas de estos tres temas, libertad religiosa, derecho fundamental de los padres, derecho a la vida, las cuestiones económicas, la invasión del gobierno en los asuntos de esfera privada, el sentido de la subsidiariedad, el problema de los derechos de los ciudadanos. Van a fortalecer el capitalismo. Van a fortalecer el capitalismo. Déjeme terminar esto. La visión de que los, ¿cómo se llama? La revisión, el revisionismo histórico, por ejemplo, Black Lives Matter. Hay cosas en la cual ellos están cada vez más ganando campos y batallas, por supuesto. Cada vez más la derecha conservadora toma conciencia de que estamos en un momento histórico único. Ya esto no es que estaba la Unión Soviética y Estados Unidos y eran bloques homogéneos. No, estamos en una situación mundial. Y si el creyente que me está escuchando no asume su rol protagónico en medio del colapso de los partidos tradicionales, en la presencia de partidos emergentes, si no asume su rol histórico, como decía mi abuela, y usted dice, me corrigió correctamente, se lo va a chupar la bruja, nos va a chupar la bruja. Eso es lo que está pasando en algunos países, por ejemplo, España. España han iniciado procesos judiciales, que era imposible pensarlo hace 20 años, contra obispos por exponer la doctrina cristiana sobre, por ejemplo, sobre el matrimonio, sobre la sexualidad humana, etc. O sea, estamos hablando que prohíben poder orar. Se prohíbe orar frente a una clínica abortiva en España, pero sí se permite insultar una iglesia por parte de unas personas. O sea, estamos en un momento que no es solamente Estados Unidos, no es solamente Puerto Rico en la que se mezcla el problema del estatus. En España se mezcla el problema, por ejemplo, del separatismo catalán. Mira, sí se está fortaleciendo en alguna manera el conservadurismo de Estados Unidos, que hay estados fuertemente ya legislando en contra del aborto. Y una decisión del Tribunal Supremo que cuando nosotros pensamos 50 años más tarde, que ya pensamos que eso culturalmente, ya eso era parte. Cuidado, pastor. Lo bueno, por decir así, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo, y me explico. Sin duda, Estados Unidos tiene una realidad que es el federalismo, que es un modo de evitar las tiranías, sin duda. O sea, California no puede imponer su criterio a Utah. New York no puede imponerlo a la Florida. El federalismo, claro. La batalla es reconfigurar el federalismo para que tenga una centralización. Mire, ahora mismo el Senado norteamericano esta semana, a pesar de que todo indica que se va a revertir Roe versus Wade, que se va a decir que esto no es una cuestión federal, que se va a regresar donde siempre debió haber estado, que es en el proceso democrático en cada estado. A pesar de eso, la mayoría demócrata en el Senado pretendió empujar un proyecto de ley anticonstitucional en la que pretendía volver a federalizar el tema del aborto, pero ya no con los criterios de Roe versus Wade, que todavía le dejaba en el último trimestre al Estado poder legislar, incluso prohibirlo por la vida potencial. No, era la intención de imponer un criterio donde el aborto iba a ser completamente libre, que incluso el Religious Freedom Restoration Act no podía ser invocado, la libertad religiosa, como libertad de conciencia por parte de los ciudadanos. ¿Y qué pasó? Eso que nosotros vemos. ¿Y qué pasó? Bueno, no pudieron pasarlo, gracias a Dios.
pero perdió 51-50. Perdón, 51-49. Necesitamos 60 votos. Está bien, está bien. Vamos a ver cómo fue la derrota. Necesitamos 60. El filibuster nos salvó. Pero pastor, no se lleva engaño. Eso que hemos visto de un partido demócrata, de querer poner una estructura tipo tiranía en toda la nación, no solo sobre este tema, está el Equality Act, que es un proyecto de ley, el proyecto más antilibertad religiosa en toda la historia de los Estados Unidos, que dicho sea de paso, nuestra comisionada residente fue de 3 republicanos, ella fue una que apoyó el proyecto, dicho sea de paso. No diga eso. Sí, lo digo con profundo dolor. Usted se puede imaginar, pastor, eso no es distinto de lo que viven los cubanos. Las pretensiones de imponer un criterio único sobre una cuestión de conciencia y moral como el aborto, en la que la Cuba de Fidel, allí se impone criterios y allí todo el mundo tiene que tener un pensamiento único. ¡Wow! Estamos en una izquierda que logró llegar a la cabeza de playa norteamericana y que es parte de la batalla que vamos a tener el 24. Claro que sí, que está el problema del estatus, por supuesto, está el problema de la economía, está el problema de la corrupción, pero lo que aquí pero lo que es cómo nosotros nos concebimos como sociedad. Y tú y yo haremos ese planteamiento, pero nuestros políticos, para mover el voto, van a usar la ideología. Este 2024 es un voto. ¿Quiere seguir siendo parte de Estados Unidos o no quiere seguir siendo parte de Estados Unidos? Vamos a ver, pastor. Mira, una pregunta antes de irnos legalmente. Si el cuco del Estado, ¿verdad? El cuco del, ¿verdad? De nuestro sistema último, ¿verdad? Del estatus. A ver si el cuco del estatus nos va a librar de lo que yo veo venir. Bueno, porque el Partido Independentista va a tener que usar una estrategia de suavizar la cosa. Ah, no, pero es que la ha usado, pastor. Es que la ha usado. Pero no se la han creído. Los legisladores que son los que más votos sacan. No, pero no se la han creído. Bueno, pastor, no es solamente el Partido Independentista. Está también Victoria Ciudadana. Sí, pero Victoria Ciudadana, fíjate la estrategia que usó en esta elección. Casi no se metió en cuestiones de estatus. Fíjate cuando le preguntaban a Lúgaro. Es que. Y después vinieron, y mira lo que hicieron un popurrí. Y pusieron estadistas, independentistas, populares. Mi querido y te lo disfrazaron. Pero es un partido independentista. Usted no entiende lo que este momento histórico. Mira, lo entiendo. Ellos estarían felices con Bernie Sanders presidente. Lo entiendo más claro que tú. Lo único que tú lo ves nada más en ese punto. Y tiene una gringola y no puedes verlo más amplio. Porque, pero mira, pastor, antes de irnos, yo veo lo que viene, pastor. Es que yo veo lo que viene. Lo que pasa es que tú lo ves. Tú lo ves en un embudo. Yo lo veo en una forma más amplia. Yo lo veo como el profeta. Mire, pastor, el profeta Jeremías, ese es uno de los libros más interesantes, junto con las Lamentaciones, ¿verdad? Que escritas por el profeta Jeremías. Jeremías le estaba diciendo al pueblo, fue la última voz que Dios les envió para que se decidieran a seguir los criterios que el Señor le estaba dando, ¿verdad? La última oportunidad que les dio. Jeremías les hablaba, le metieron bofeta, lo metieron en un aljibe para matarlo, le cayeron encima, lo insultaron, lo amenazaron. Y él seguía diciendo que el Jerusalén iba a caer si no seguían los mandatos del Señor. Él lo veía claro, nadie lo veía, pastor. Y al final, ¿qué pasó? Jerusalén cayó y fueron al exilio y se destruyó. Esa no es nuestra controversia. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero tu apreciación es limitarlo al aspecto de valores. No, porque todo es más amplio. Yo creo que es más amplio los valores y la ideología estadista o independentista. Pero hoy en día, pastor. Mira, antes de irnos, pero no puedes contestar muy largo. Ok. No tenemos mucho tiempo. Con la ley del aborto. Pastor. Con la ley del aborto, o la decisión que vaya a bajar del Supremo, los estados se han vuelto, algunos se han adelantado en sus procesos legales
Nosotros tenemos aquí que coincidió el 693, entre otros proyectos que hay. Pero el alcalde de San Sebastián, con su asamblea legislativa, aprobaron un proyecto de que allí no se puede abortar. Oye, yo no lo he visto en esencia, pero te pregunto, legalmente, ¿qué significa eso? Sin duda tiene es una expresión pintoresca y a la vez hermosa y noble. Es una expresión por parte de esa alcaldía que sin duda es otro Puerto Rico, ¿verdad? Pero evidentemente rige el artículo 98, rige Roe versus Wade, rige Planned Parenthood versus Casey hasta que no sean revertidos. Pero para, está bien. Es lo que está es adelantándose, pensando que Roe versus Wade. Vamos a suponer que desaparezca Roe versus Wade y Planned Parenthood versus Casey y que por lo tanto deje de ser un problema federal. El artículo 98 en Puerto Rico permanece en pie y ese artículo 98 que tenemos desde 1937 con cambios cosméticos rige. Ninguna de los municipios puede hacer una ordenanza municipal que sea contraria a las leyes estatales o a la Constitución o a la pero habría un vacío por unos días. No, el artículo 98 sigue siendo constitucional, pastor. También, pero si no hubiese ley de aborto. Si no hubiese ley del aborto, bueno, hay algunas ciudades en los Estados Unidos, dicho sea de paso, que han hecho ese paso, aunque las configuraciones allí de los municipios, de los counties, de los estados es diversa. Sí, han habido algunos municipios que han tomado esas decisiones, pero en el caso nuestro... Porque el 98 habla del aborto. El 98 habla del aborto, que el aborto está permitido en todas las etapas. Pero decía primero que era un crimen. Ese mismo artículo, ¿verdad? Sí, evidentemente. Si no se cumplen las condiciones para abortar, se convierte en un crimen. Pero lo que está diciendo, el aborto está permitido. Sí. Utiliza, por decir así, un lenguaje que no sería el más feliz, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Pero lo que está diciendo el artículo 98 es que está permitido hasta el último segundo. Y por lo tanto... A menos que se apruebe el 693. A menos que se apruebe el 693, porque se prohibiría al menos después de viabilidad, que se presume las 22 semanas. Fuera de, si no se aprobase, continuaría. Y yo quiero que la gente se dé cuenta. El 693 no permite el aborto después de las 22 semanas. No, perdón, no permite el aborto antes de las 22 semanas. No. El Estado de Derecho en Puerto Rico del artículo 98 permite el aborto en todas las semanas. Lo que está haciendo el 693 es que en un periodo específico, el 693 dice aquí que ya es viable, te prohíbe el aborto cuando el niño es capaz de vivir fuera del vientre materno. Mayete, hermano. La corte cierra por el día de hoy. Receso. El profeta Jeremías, pastor. El profeta Jeremías, estoy de acuerdo con él. Con el que no estoy de acuerdo con el profeta Carlos Pérez Toro. Que no es profeta ni hijo de profeta, como dice en una dimensión y no lo ve en la dimensión más amplia, pero nada, eso es debate. Nos vemos en separación de iglesia y Estado. Bendiciones. Gracias.